vamos a comentar ahora sobre la iglesia es una familia. La iglesia es una familia. El versículo 19 del capítulo 2 de Efesios es el que nos da la pauta para poder referir el tema. Con todo, deseo que leamos para contextualizar desde el versículo 13 del capítulo 2 de Efesios hasta el versículo 22. Y dice así la palabra: pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra. Insisto, reitero, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia, hermanos, según el contexto bíblico, es una familia. Y es una familia que nace en un sentido local y se expande. La iglesia en sus orígenes se identifica en gran medida en lugares y en las casas. En algunos momentos se dijo así: la iglesia en Cesarea. Aquí está hablando de una comunidad. En otras veces habla de la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto viene a ser un poquito más amplio. Y en otros momentos estamos observando que la iglesia está en la casa de Aquila y de Priscila. Ya aquí es en el contexto de una familia. Dentro de esa familia se está desarrollando una iglesia. De la misma forma, la iglesia que está en casa de ninfas. Pero la iglesia local, en su origen, está en Jerusalén, y ya en los días de expansión a través del apóstol Pablo, ya vamos a ver a la iglesia en comunidades, la vamos a ver en casas. Y ya dentro del crecimiento y desarrollo de la iglesia, entonces ya se está ubicando en regiones, en casas, en ciudades, en regiones. Y ahora a esta altura la iglesia está en la mayor parte del mundo. Hablando de la iglesia, una gran familia. Pero en el presente esa gran familia se ubica en locaciones, en ciudades y en naciones. En la nación de El Salvador hay una gran iglesia. En las ciudades
hay iglesias. Y en la colonia San Benito hay una iglesia que se llama Templo Cristiano. Esta es la iglesia local a la que usted y yo pertenecemos. Y ese sentido de pertenencia, usted va a notar en el transcurso del mensaje el valor del mismo. Cuando la iglesia se ubica y cuando la iglesia reconoce el lugar donde va a crecer, donde se va a congregar, donde va a servir, hace que la iglesia tenga vida. Y no es una iglesia que sus miembros están como buscando el aniquilarla, si cabe la expresión, sino que todos unidos nos esforzamos por darle vida a esta parte de la iglesia del Señor que consideramos como una familia. Entonces, la iglesia es una sola familia. Hablando de la iglesia en general, es una sola familia. ¿Por qué? Porque el propósito eterno de Dios era tener una familia. Cuando el pueblo, o mejor, los originarios en el mundo se separan del Señor, viene Él y dice, voy a crear un pueblo para mí. Y comienza con una familia, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, la familia de los 12 patriarcas. Y esa gran familia se desarrolló hasta llegar a ser una nación. Pero llegó un momento que la nación física se apartó de los principios espirituales establecidos para ellos, y eso llevó a que Dios la depusiera por un tiempo. Y dice, le voy a provocar a celo a ustedes y voy a crear un pueblo para mí. Ya lo había dicho cuando creó al pueblo de Israel, pero ahora hay una pausa. Y dice, ustedes no quieren tratar conmigo, yo les provocaré a celos y voy a constituir una familia. Y esa familia ahora se llama el pueblo de Dios. Esta familia estaba en el corazón del Señor. Entonces la mirada de Dios dejó de estar en exclusividad al pueblo de Israel y ahora su mirada está en la iglesia. Dios como nuestro Padre, Cristo como el primogénito y todos los que hemos nacido de nuevo nos hemos convertido en los hijos de Dios y por eso somos una familia. En repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento usted va a leer de que somos hermanos y hermanas según la voluntad de Dios. Ese término lo utilizamos no como un distintivo simplemente, sino como una parte relacional, una parte familiar, porque para todos nosotros Dios es nuestro Padre. Y si Él es nuestro papá, nosotros somos hijos de Él y somos hermanos y hermanas. ¿Qué le parece? En un momento esto suena como extraño o se ve como extraño que de la noche a la mañana aparece alguien que dice que es nuestro hermano o comienza a decirnos hermano. Y desde el gusto de nuestros ojos podemos sentirnos halagados con que nos diga hermano o hermana, y si para nuestros ojos no contiene gusto alguno, no nos sentimos muy cómodos que esta persona, este particular, nos esté hermaneando. Pero según la Biblia, los que somos hijos de Dios somos hermanos. Judíos o gentiles, blancos o negros, es decir, sin que importe la raza ni el color. Si estamos en Cristo, somos de la misma familia. La sangre es lo que hace a uno hermano o hermana. La sangre del mismo Padre fluyendo por sus venas. Como hijos de Dios, todos hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y tenemos el mismo Padre celestial.
La sangre de Jesús espiritualmente corre por nuestras venas. Y si es la misma sangre corriendo por sus venas, entonces es el mismo Padre el que nosotros tenemos a esta hora. Entonces, por ello somos hermanos y pertenecemos a la misma familia. Aquí estoy en el contexto general de lo que es la iglesia. La iglesia es una gran familia. Cuando nosotros vamos a tal o cual lugar en la ciudad, en el interior del país o en algunas otras naciones, qué hermoso es cuando nos identificamos y encontramos hermanos. ¿Por qué tenemos hermanos en Inglaterra? ¿Por qué tenemos hermanos en el África? ¿Por qué tenemos hermanos en Oceanía? Porque allá hay hijos de Dios. Y hijos de Dios no son todos. Se tuvo que clasificar las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Todo ser humano es una criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios hay un proceso espiritual, hay un proceso de fe que tenemos que hacer, que tenemos que dar. Y ese paso de fe es el que usted y yo hemos dado. Por eso somos hijos de Dios. Porque espiritualmente, cuando decidimos reconocer a Jesús, vino Jesús y aplicó su sangre de la manera en que Él sabe cómo hacerlo, y a partir de ese momento comenzó a correr su sangre en nosotros y nos convirtió en esa gran familia que se llama la iglesia. Vale la pena que consideremos la procedencia de los miembros de esta familia. El contexto de Efesios 2 nos presenta la más completa descripción, oiga, de lo que éramos y de lo que somos en la familia de Dios. San Pablo señala una gran lista de lo que éramos para hablarnos de un estado lúgubre, triste, vacío y sin esperanza. Esto eran ustedes, dice. Y ahí enumera una serie de hábitos, de costumbres, de prácticas que reñían con Dios, que no nos podía familiarizar con Dios. Porque la naturaleza humana, según lo espiritual como caída, riñe con el carácter y la santidad de Dios. Pero cuando llegamos a Jesús, hay un nuevo nacimiento. Y aquellas cosas, dice Pablo a los Corintios, que aquellas cosas viejas pasaron y todo viene a ser nuevo, completamente nuevo. Algo que no tiene problema Dios para relacionarse con la persona. Entonces usted, cuando vino a Jesús, venía bajo una condición no muy grata. Y usted mismo y yo mismo lo sabíamos y lo sabemos cómo fue que llegamos a Jesús. Pero ahora que estamos en el Señor y cada día que experimentamos su presencia, buscamos ser mejores delante de Él, porque estamos hastiados de esa vida no relacional con el Señor y queremos tener momentos extraordinarios en su presencia. Y eso solamente se puede lograr cuando nos apegamos a los principios bíblicos. Entonces, lo primero que nos recuerda es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos señala que estábamos siguiendo las corrientes de este mundo, corrientes lideradas por el enemigo de Dios, el príncipe de este mundo que es Satanás. Y que los hijos de desobediencia operan bajo los lineamientos del príncipe de este mundo. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, todo eso cambia y comenzamos a someternos a sus preceptos. Vivíamos bajo los deseos de la carne, haciendo siempre su voluntad, lo cual nos convertía en esclavos. Y por cuanto pertenecíamos también al pueblo gentil, se nos catalogaba como incircuncisos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro estado, eso era nuestra condición.
Pero Dios en su voluntad, por medio de Jesucristo, buscó la reconciliación entre el hombre y Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él estableció la paz. Y ahora nosotros, teniendo paz con el Señor, tenemos cualquier trato, cualquier disposición que Él tenga, la podemos asumir como propia, porque somos miembros de la familia de Dios. Los que son suyos, no tenemos distinción, sino pertenencia. No es simplemente una distinción cuando nos decimos hermanos. No es simplemente una distinción cuando nos ubicamos como miembros de una iglesia local, en este caso templo cristiano, sino pertenencia. Yo asisto, eso no es muy adecuado para esta familia, sino que lo adecuado es yo pertenezco al templo cristiano. Levanten la mano los que pertenecemos al templo cristiano. Los demás son bienvenidos a la familia. Ahora, vamos a entrar un poco a la parte local, el valor de tener a la iglesia como una familia. Hechos 2:42 podría considerarse como una declaración básica del por qué. El texto reza: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vea lo habitual de esta familia. Ellos tenían sus casas. La oportunidad que tenían de asistir al templo lo hacían. Pero dado la oposición que había, las restricciones que tenían en el templo, ellos optaron por reunirse en las casas. Y quizás no todos ofrecían las casas, pero aquellos que tenían una convicción del propósito de Dios, de alimentar a la grey, de enseñarle la palabra a la grey, ellos ofrecían su casa, ellos cedían un poco la comodidad que les asistía y las abrían, las aperturaban para darle crecimiento a estos primeros 3,000 que aceptaron con el sermón de Pedro. La pregunta que siempre nos han hecho es: ¿cómo es que los 120 pudieron atender a 3,000? Porque dice que fueron bautizados, seguidamente fueron bautizados. ¿Cómo fue posible atender a estos 3,000? Los hermanos apasionados, entendidos de dónde venían, del propósito de Dios, dijeron: en la casa de Salomé, en la casa de Bartolo, en la casa de Luis, en la casa tal, en la casa de fulano, allí nos vamos a reunir. ¿Cómo pudieron ellos acercarse a su comunidad inmediata? No lo sé, pero lo más práctico era que esa vecindad que había conocido a Jesús pudiera llegar a la casa de su hermano vecino. Y todos los días ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en la enseñanza de la palabra de Dios. En ese caso, la Biblia considera muy importante la unidad en la familia de la iglesia por estas razones. Número 1, estudiamos juntos la palabra de Dios. En un púlpito dominical, muchas veces tenemos enseñanza. Algunas otras veces son exposiciones inspiracionales, son motivaciones que pueda estar haciendo el pastor. Pero hay ocasiones que se requiere de la enseñanza, de estudiar. Entonces hay dos maneras. Una es a través del púlpito en un domingo, que muchas veces la iglesia no respalda tanto, porque dice: ay, si eso ya lo sabía yo. ¿Y por qué se lo están repitiendo a uno? Ya eso yo ya lo sabía. Con eso lo que están tratando de decirnos es: háblennos otra cosa. Pero hermanos, por favor, no podemos hablarle otra cosa. Esto es lo que nosotros necesitamos saber y conocer. Sin embargo, no estoy diciendo que una prédica motivacional no la necesitemos, pero aquello motivacional puede ser que no sea para fundamentarnos
en el Señor, puede lograrlo, pero lo más práctico es la enseñanza o el estudio de la Biblia. La otra forma es cuando se abren espacios para el estudio, ya sea en la semana por las casas o en un día domingo, teniendo a un mentor, como le llaman ahora, en un aula esperando a los alumnos. Entonces, la familia así de esa manera se comporta, estudia juntos o estudiamos juntos la palabra de Dios. Por otro lado, juntos honramos a Dios a través de la adoración. No es lo mismo, hermanos. Yo cuando joven practiqué un poquitito esto. Es decir, me enfermaron allí unos hermanos. Yo era un muchacho de 13, 14 años. Y yo dije, no, mire qué temprano empecé con cosas yo, hermano. Hoy me arrepiento porque, ¿verdad? Dije, no voy a ir a la capilla. Porque comúnmente así le llamábamos, ¿verdad? Capilla. Y no voy a ir. Entonces yo diseñé mi horario de culto en la casita donde vivía. Y yo hice un programa. Primero hay que orar, después hay que cantar, después hay que leer. ¿Y quién nos va a predicar? Bueno, basta con la lectura. O en este caso me voy a predicar. Hermano, no era lo mismo. Y en ese entonces no existían esos cassettes. O si existían, yo no los tenía. Como para poner ahí la música o poner un mensaje. Y ya hice mi culto. Y me libré de ofrendar. Y me libré de diezmar. Y son las cosas. Y yo dije, no es lo mismo. No es lo mismo cuando ya unimos nuestras voces con los demás para adorar a Dios, para decir gracias, Señor. Cuando nos inspiran acá los hermanos de alabanza, hermanos, adoremos al Señor. Qué hermoso es cuando la iglesia, todos al mismo tiempo, nos ponemos a adorar al Señor, dirigidos en un solo canto. Pero hay ocasiones que en la misma comunidad nos van a decir, hermano, cante su canto. Mientras no le digamos eso, no cante otro, sino el que estamos cantando, ¿verdad? Dice, ese no me gusta, yo voy a cantar el mío. Hermano, vaya a cantarle a su casa. Pero aquí hay una comunidad dirigida, hay una comunidad concientizada, y esto está en la Biblia. El Salmo 34:3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Es importante el que la familia se siente juntos y podamos juntos adorar a Dios. Por otro lado, encontramos rendición de cuentas. Esto quiere decir que la iglesia ofrece un marco práctico para la entrega de cuentas. Y aquí es donde ya casi a la familia o a miembros del cuerpo de Cristo no les parece. Yo no le voy a dar parte a nadie. Yo al que me someto es a Dios, yo no me someto a hombre. Dice el Señor que mandamientos de hombres no sé qué. Y andan ahí, ¿verdad? Con posiciones extrañas. Porque este texto que Dios nos dio es el que rige la conducta, el comportamiento de la familia. Y la iglesia local, en este caso usted y yo, tenemos que asegurarnos que en esta iglesia se enseña la palabra de Dios, que en esta iglesia se predica la palabra de Dios. De eso hay que estar muy firmes y muy seguros, porque la palabra iglesia ahora es muy común. Hay ahora el término iglesia que viene de una palabra griega, eclesía, que quiere decir asamblea o reunión. En ese sentido, muchos la están aplicando y con eso traen cierta confusión. ¿Por qué? Ahora está la iglesia satánica. ¿Quién quiere pertenecer a la iglesia satánica? Bueno, el silencio. Pero sí confunde iglesia. Entonces la palabrita iglesia se está utilizando para todo y uno no entiende si es iglesia del diablo o es iglesia de Cristo.
Y usted no debe tampoco de dejarse guiar por el nombre, porque dice Iglesia de Cristo. Hay algunas que así se llaman, pero de Cristo no tienen mucho. Pero sí nos seduce. Muchas veces nos cuestionaron el nombre Asamblea de Dios. ¿Dónde está eso de Asamblea de Dios en la Biblia? Dijo alguien, que le están poniendo Asamblea de Dios. ¿Dónde está eso? No es lo mismo decir Iglesia de Cristo. Pero se estaba refiriendo a su grupo o movimiento. ¿Me entiende? Entonces el cuidado que se debe de tener es precisamente que al estar dentro de la iglesia, dentro de la familia, es un lugar donde vamos a dar cuentas. Hay momentos que por eso se abandona una comunidad o una familia como nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque se le pidió razón, hermano, ¿y por qué anda en eso? Hermano, ¿por qué no se ha sometido? Hermana, nosotros le dijimos que tuviera cuidado con esto. ¿Y por qué usted no lo ha hecho? Y entonces ya eso crea un conflicto y entonces dicen aquí ni agradecen, aquí no sé qué, agarran camino y salen hablando de su familia. Eso no es correcto, eso no es justo. Hermanos, como pastor se lo digo, eso no es justo, que después de haberse servido de nosotros, ande hablando de nosotros, eso no es justo. No es justo. Se le van a pedir cuentas y debe aceptarlo. Y si va a otro lugar, le va a pasar lo mismo dentro de poco. Además, tan pronto como las relaciones crecen y se forman amistades, hay alguien que lo anima y lo reprende cuando sea necesario. Y le dice después, gracias hermano por su palabra. Yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas, pero que Dios lo usó a usted para que me diera cuenta que en vez de ser un miembro apoyando la causa del Señor, yo estoy desparramando. El otro elemento que ayuda es porque encontramos apoyo en las pruebas. Hermano, eso es una de las cosas que los presentes hoy deben de valorar al formar parte de esta familia. Encontramos apoyo entre nosotros. Quizá usted piense diferente. No, los hermanos ni cuenta se dan. Pues sí, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si usted no viene para compartirnos? Y no ponga por Facebook ahí, hermano, me están matando. Pues nosotros no sabemos en qué anda para que lo anden buscando, hermano. Sin embargo, hay momentos en que hemos tenido que atender casos. Y eso yo como pastor quiero ponerlo muy claro. Yo nunca he rehuido a una responsabilidad cuando se me ha tomado en cuenta. Se me ha tomado en cuenta después de haber tomado una decisión. Alguien ha dicho, para poder, introducir en un problema, en una situación al pastor, antes de tomar la decisión, tendrían que haber venido. ¿Qué le parece, pastor? Fíjate que me he enamorado de fulano de tal. Sé que es casado doblemente, pero yo sería la tercera. Pero si no viene, y entonces después ya lo meten a uno y uno ha ido. Mire, pero digo que este tema puede llevarnos mucho tiempo. Yo no sé por qué los miembros lo meten a uno eso. Bueno, es que somos la familia, pastor. Ahí está bien, entonces. Una noche fui a un restaurante para hablar con la segunda. El hermano, el interesado y todo quería que la segunda se diera cuenta de que había problema. Esta segunda ya había creado el problema a la primera. Y esta segunda ahorita está molesta porque hay una tercera que viene a crear problema. Entonces yo estuve con la primera, estuve con la segunda y con la prospecto. La noche siguiente. Después yo me puse a pensar y dije, ¿y estos hermanos qué hacen con uno? Pero según yo estaba cumpliendo mi rol. Ayudándole allí. Pero hermana,
Usted se está hoy quejando después de haberle quitado el marido a la hermana fulana. Y ahora usted lo está acusando a él de que es un adúltero, si con usted ha estado en adulterio. Pero eso no se esperaba que lo dijera el pastor. Pero yo no estaba allí para avalar, pero sí estaba para comer, ¿verdad? Muy difícil. En el periodo de la guerra, cuando estaban así desaparecidos. Una hermana llegó un día y me dice: hermano, fíjese, la familia se han llevado a mi esposo y no sabemos si ayúdenos a encontrarlo. Fíjese. Y yo, hermano, eran de la iglesia, de la familia. Y yo tenía una porción en la iglesia, no era el pastor titular, pero era parte del staff. Me fui a la Guardia Nacional a preguntar por él. Me fui a la PH a preguntar por él. Me fui, y llegué a la Policía Nacional a preguntar por él. Y cometo un error. Y le digo allí al de turno: me han dicho que lo tienen en Caín. Hermano, yo me estaba metiendo en camisa de 11 varas, como dice. Pero yo estaba cumpliendo una función pastoral. Y yo no pensé en nada más. Yo me identificaba con los señores y decía: soy pastor. Hay una familia preocupada. Él se llama fulano de tal. El final de esto se lo diré, pero no ocasionó tristeza. Ellos se separaron de la iglesia porque dijeron que no les habíamos atendido. Después, unos recién llegados a la iglesia, la señora llegó corriendo y dice: mire, se han llevado, no sé. Y otra vez nos dimos cuenta que él estaba, sí, identificado en una situación, y a causa de eso lo habían capturado. Pero lo que estoy diciendo, que como en una familia no tenemos estas distinciones y asumimos que éramos y ahora ya no somos. Porque para ser parte de esta familia tenemos que aplicar los principios establecidos por papá. Y desde el momento que nos salgamos de los principios de papá, estamos como desconociendo la familia. Como que no somos miembros de la familia, pero asumimos que tenemos derechos. Y ese es el gran problema que hay hoy en el mundo. La gente reclama sus derechos, pero no se identifica totalmente con lo que debe de identificarse. Entonces, una iglesia nos ayuda en las pruebas. Estamos escuchando y quiero magnificarlo. Gracias a los 120 que estuvieron orando por esto. Gracias a los 120 porque han estado orando por esto. Hermano, asumimos las situaciones de cada uno de los hermanos como hermanos que somos y nos presentamos ante papá para decirle: papá, nuestra hermana está así, asá. Papá, nuestro hermano está así, asá. Ayúdale, confórtale, por favor. Y hay otros momentos cuando, si usted en este momento piensa morirse, piénselo bien, si yo soy su pastor, porque usted como muerto no va a necesitar quizá, pero sus parientes. Ya muerto, ¿qué va a saber usted si llegó el pastor o no llegó el pastor, ¿verdad? Pero ahí viene la familia, hermano. Falleció mi papá, falleció mi mamá. ¿Y con qué confianza llegan? Porque somos de la familia. Pero de repente, hermano, no hay a quién llamar porque han dado aquí, por acá, por allá y por allá. Ay, yo tengo tantos pastores que no sé a quién llamar. Pues no me llame a mí porque yo soy exclusivo. Yo soy su pastor. Y ahora, si usted tiene muchos, no me tome en cuenta a mí. Yo seré su amigo, ¿verdad? Y como amigo quizás vaya, pero no estoy obligado. Pero como pastor sentimos como deber, como una responsabilidad, porque somos la familia.
Pero no se mueran todos al mismo tiempo porque no va a poder estar con todos, ¿verdad? Vamos a programarlos. ¿Cuántos quieren este día? Lo más que puedo atender son 3. y encontramos oportunidad para servir. Hermano, el diseño de Dios incluye que sus miembros en su casa nos sirvamos, nos ayudemos unos a otros. No es cuestión de yo le sirvo al Señor en tal parte, pero me congrego en el templo cristiano. Esa es deslealtad, señores. Yo no estoy acá diciendo o ignorando la iglesia del Señor. Yo entiendo la iglesia del Señor. Y por esa causa ustedes pocas veces me han oído que yo ataque o acuse o señale a un pastor, a una iglesia. Esa no es mi función. Mi función es respetar la iglesia del Señor. Pero como pastor local debo de ser determinante, tajante, y le digo, si esta es su casa, sirva en esta casa. No voy a seguir si no dice amén. Voy a terminar entonces. Entonces, vale la pena. Esta es una familia. El Padre es Dios. Y aquí nosotros nada más somos servidores los unos con los otros. No quiero terminar con esto que puede ofenderle. Pero de una iglesia local a otra iglesia local vamos a tener diferencias. Por favor, si no es de la iglesia tal, usted no comente sobre la iglesia tal. Ellos así actúan. Esa es la forma. Pero tampoco permita que nos critiquen y nos juzguen a nosotros por nuestra forma de culto. O sea, la liturgia de un lugar a otro, tenemos derecho como pastor local de establecer la liturgia como nosotros sintamos o deseemos, como iglesia local. Ahora, como iglesia del Señor, el Señor sabe dónde está la sinfonía, dónde está el común. Y eso también debe de ser una preocupación, de que Dios vea que nuestra adoración es la adoración aceptable en su presencia. Y puede ser que entre nosotros no nos parezca tal o cual situación. Y como familia que somos acá, podría ser de que hay alguna forma que no nos parece. Yo quiero decirle, hermano, que nuestra preocupación es agradar al Señor y quedar bien con ustedes, lo cual es difícil. Quedar bien con todos. ¿Verdad? Este mensaje no todos lo han aceptado de buena gana. Pero otros dicen como reina, lo recibo, Señor. Vaya pues que lo reciba, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Es un tema muy bonito, pero la síntesis, forme parte de esta familia hasta el día último de su vida. Defectos e imperfecciones los tenemos porque somos imperfectos. No hay una iglesia perfecta. Localmente hablando, a Billy Graham o a un pastor le dijeron, yo quiero formar parte de una iglesia, pero dígame cuál es la iglesia perfecta. El pastor le dijo, hermano, no hay ni una tan sola, hablando de iglesias locales, porque la iglesia del Señor es la perfecta. Con todo, Él sabe que se está trabajando mientras vivimos, mientras Él viene, para que la iglesia sea perfecta. Vino Él y le dice, no hay ni una sola. Pero si hubiera una, y llega usted con la llegada suya, se arruina, porque usted es imperfecto. Hermanos, aquí estamos todos caminando hacia un fin común. Queremos ser como Cristo. Que Dios los bendiga.